En este programa, algunas escenas fueron grabadas nuevamente, incluyendo imágenes de las investigaciones. En un asesinato ocurrido en una fraternidad, una mordida es la única evidencia. ¿Bastará para que los detectives creen un caso en contra del asesino en serie más infame de todos los tiempos? Los investigadores buscan a un sádico sexual en un pueblo turístico canadiense. El criminal deja un rastro de víctimas, pero pocas pistas. ¿Podrán detenerlo antes de que ataque otra vez? En las autopistas de Florida hay un asesino de hombres. Una huella de palma señala a una mujer. ¿Pero quién es ella? ¿Qué impulsa a personas inteligentes a convertirse en máquinas para matar? Mientras que los forenses tratan de revelar sus métodos, los psicólogos buscan entender la compulsión fatal de un asesino en serie. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Compulsión fatal. Una noche de febrero de 1978, en Pensacola, Florida, el oficial David Lee vio un Volkswagen naranja que salía del estacionamiento de un restaurante cerrado. Como el auto no debía estar ahí, anotó el número de placa. Descubrió que era robado. El conductor trató de huir de la escena. Después de una persecución y una lucha, fue detenido. La policía halló tarjetas de crédito robadas y varias identificaciones falsas en el auto. El conductor fue interrogado. El sujeto mostró una identificación estudiantil, pero la policía determinó que esta también fue robada. Después de 2 días en custodia, finalmente le dijo a los oficiales su verdadero nombre: Theodore Robert Bundy. Al principio, la policía de Pensacola no tenía idea de quién era Ted Bundy, pero pronto descubrieron que su nombre había sido añadido hace poco a la lista de los 10 más buscados del FBI. Era sospechoso de haber matado a 36 mujeres en al menos 4 estados. Este típico arresto en Florida fue el inicio del fin del más infame asesino en serie de la historia, quien pudo haber asesinado a 40 mujeres en 16 años. Al final, la ciencia forense lo vinculó con los crímenes, pero estas investigaciones ayudarían a desarrollar una nueva rama de la psicología forense. Una ciencia que busca entender cómo se crean los asesinos en serie y qué podemos hacer para detenerlos. William Hockmeyer, de la Unidad de Ciencias Conductuales del FBI en Quantico, Virginia, interrogó a Bundy en prisión. Probablemente ha sido la máquina para matar más eficiente entre los asesinos en serie que hemos estudiado. Tenía habilidad para explicar por qué tomó ciertas decisiones al dejar a unos vivir o matarlos. Se convirtió en un patrón con el cual se comparan otros asesinos en serie. Los crímenes de Bundy fueron tan brutales que desafiaban las tácticas detectivescas tradicionales. Fue después de su arresto que toda la evidencia pudo reunirse. Bundy no sabía que Florida sería su última parada en su rastro de asesinatos. Llegó allí el 7 de enero de 1978, después de escapar de una prisión de Colorado donde esperaba un juicio por asesinato. Se dirigió hasta Tallahassee y se mudó a una casa de huéspedes cerca de la Universidad Estatal de Florida. Ahora es una fraternidad. Bundy no mataba al azar. Era metódico y seleccionaba a mujeres universitarias con cabello oscuro y liso y separado en el medio. Su cercanía al campus le dio muchas opciones. Una semana después de su llegada, continuó su masacre. En la fraternidad Chi Omega, Nita Neary regresó de una cita cerca de las 3 de la mañana el 15 de enero de 1978.
El cerrojo de la puerta trasera llevaba varias semanas roto. Cuando entró en la casa, oyó una conmoción arriba, alguien que corría. Se detuvo y vio a un hombre que bajó las escaleras y desapareció en la oscuridad. Se dio cuenta de que una compañera fue lastimada. A las 3:15 de la mañana, la policía del campus respondió una desesperada llamada de la fraternidad pidiendo ayuda. Bill Taylor fue uno de los primeros oficiales en acudir. Acabábamos de detener y disolver una pelea entre dos fraternidades y ya nos íbamos cuando recibimos la llamada informando de dos jóvenes que pelearon en la fraternidad High Omega en 661 West Jefferson Street. La policía del campus pensó que era otra llamada de rutina. Pero nada los prepararía para lo que encontraron. La encargada les dijo que dos mujeres fueron atacadas. Después de llamar a los paramédicos, la policía examinó el resto de la casa. Un oficial encontró a Margaret Bowman en su cama. Había sido golpeada y luego asfixiada hasta morir con una media. Al final del pasillo hallaron a otra mujer. Al igual que Margaret Bowman, Lisa Levy fue abusada sexualmente y luego golpeada. Durante el ataque, el asesino había dejado mordidas en su piel. La joven murió en camino al hospital. Mientras los paramédicos atendían a las heridas, los oficiales trataban de entender lo ocurrido. El oficial Taylor jamás había visto algo tan brutal. Uno piensa tantas cosas cuando ve algo así. ¿Cómo es posible que alguien le hubiese hecho eso a las víctimas de esa forma mientras dormían en sus camas? Las mujeres no vieron a su atacante. Pero Nita Neary, quien se salvó de un destino similar, lo describió. Era de estatura mediana, llevaba un abrigo de marinero y una gorra tejida. Cargaba una vara. La descripción no fue de mucha ayuda. El asesino no dejó evidencia, ni siquiera una huella. En la Universidad Estatal de Florida, casi todos los hombres fueron sospechosos y las mujeres vivían aterrorizadas. Sabíamos que buscábamos a un hombre caucásico, a alguien que medía entre 1,72 y 1,78 metros. Sabíamos que llevaba una chaqueta tipo marinero, con una de esas gorras azul oscuro, y mirábamos a todos los que pasaban y decíamos, ¿se parece? ¿Dónde estará ahora? ¿Es que estará lastimando a alguien ahora? Uno tiene el terrible presentimiento de que algo más va a suceder. ¿Hay otras escenas del crimen? ¿Otras personas heridas que hayan sido lastimadas y no lo sepamos? Para entonces, Bundy se había mudado a 160 kilómetros al oeste de Lake City, Florida. Allí cambió de rumbo y buscó otro tipo de víctimas. Sí, es que... Atrajo a Kimberly Leach, de 12 años, a su camioneta. Sí, tengo que... Luego se fueron. Leach sería la última víctima de Bundy. Después de abandonar la camioneta robada y matar a la joven, robó un Volkswagen. Prefería ese auto ya que podía quitar el asiento del pasajero para colocar a sus víctimas. Pero antes de que atacara otra vez, fue detenido por un oficial de Pensacola debido a que conducía un auto robado. El pasado de Bundy le rendiría cuentas gracias a la lista de los 10 más buscados del FBI. La policía de Florida estaba casi segura de que él fue responsable de los asesinatos en la fraternidad, pero debían reunir evidencia para probarlo. En esta parte hay
Las únicas pistas dejadas en la fraternidad fueron las marcas de mordidas en el cuerpo de Lisa Levy. Los investigadores esperaban que eso fuese suficiente. También hay... El odontólogo forense Richard Suviron tuvo la tarea de analizarlas. Cuando Bundy fue arrestado, la evidencia de las mordidas no fue considerada como prioridad. Pero como los detectives no pudieron hallar algo más, como huellas ensangrentadas, cabello, fibras, nada parecido, entonces decidieron analizar estas marcas. En ese tiempo no se habían usado mordidas como evidencia en tribunales de Florida, pero los investigadores no tenían alternativa. Por suerte, una de las marcas era profunda. El doctor Suviron notó que los dientes del asesino tenían características únicas. Estaban torcidos y rotos en algunas partes y tenían una estructura inusual. Pero necesitaba una impresión de los dientes de Bundy para hacer la comparación. Eso requería una orden basada en causa probable de que los dientes de Bundy eran similares a los del asesino. Una imagen de un sonriente Bundy bastó para que un juez firmara la orden. Suviron ahora podía obtener la impresión de los dientes de Bundy. Luego Suviron hizo moldes con la impresión. Era evidente que los dientes de Bundy eran inusuales. Los dientes de Bundy eran únicos. Nunca he visto dientes como los de Bundy y creo que nadie en el mundo ha visto dientes como esos. Hay un desgaste en el número. Los dientes inferiores eran los más sorprendentes, que mostraban un patrón inusual de desgaste y una forma distintiva. Los dientes superiores estaban rotos. Hacia afuera y en el número. Con láminas de acetato de la mordida de Bundy, Suviron pudo concluir que solo los dientes de Ted Bundy pudieron haber dejado las marcas de mordidas en el cuerpo de Lisa Levy. Especialmente al compararlo con las piezas dentales de... Basándose principalmente en esta evidencia forense, un gran jurado de Florida condenó a Bundy el 27 de julio de 1978 por los 2 asesinatos. Su sentencia fue leída en vivo para la televisión. Vamos. Theodore Robert Nundy está acusado de 2 cargos de robo, 2 cargos de asesinato en primer grado y 3 cargos de intento de asesinato en primer grado. Mi oportunidad de hablar con la De prensa. acuerdo con la sección 782.04 de los Estatutos de Florida declararé inocente y el ahora. gran jurado, Bundy, quien siempre quería tener el control, disfrutó la atención y convirtió su juicio en un espectáculo. Escuchen, he sido puesto en aislamiento por 6 meses. Me han alejado de la prensa, me han enterrado. Ustedes hablaron por 6 meses. Creo que es mi turno. ¿Está bien? tenemos una orden judicial. No habrá conferencias de prensa. Claro que no habrá conferencias de prensa. Ustedes las dieron. Yo, en cambio, me escucharán. Actuando como su propio abogado y negando una y otra vez su culpa, Bundy fue hallado culpable de los asesinatos en la fraternidad y el de Kimberly Luich, de 12 años. Ted Bundy fue atrapado, en parte por ser un terrible conductor y porque un oficial de Pensacola lo detuvo. Fue hallado culpable gracias a la odontología forense. Casi no dejó evidencia en sus crímenes ya que sabía lo que la policía buscaba, pero no sabía que la odontología forense había avanzado hasta el punto donde un odontólogo forense puede declarar con precisión que las marcas de una víctima coincidieron con los dientes de Ted Bundy. Él no lo sabía. Mientras Bundy esperaba en el pasillo de la muerte en Florida, comenzó a intercambiar información a fin de posponer su ejecución. Confesó haber cometido una serie de asesinatos en el oeste y dio detalles sobre cómo los cometió. Representó gráficamente la evolución y progresivo deterioro de un asesino en serie. Volverse asesino en serie es como volverse jugador de tenis o un corredor. Cuando uno lo deja por un tiempo, empieza a tener el ansia de regresar. Era una bomba de tiempo. Los expertos sospechan que Bundy empezó a matar en 1962 cuando tenía 15 años. Luego, a principios de 1974,
mató a 8 universitarias en toda la ciudad de Seattle. Usando muletas o un cabestrillo, usó su encanto para atraer a sus víctimas. A su paso, acabó con la vida de 6 mujeres en 6 meses. Ted Bundy creía que sus víctimas tenían una opción. Ella no tuvo que irse conmigo, dijo muchas veces. No soy un cavernícola, no las sacaba de donde estaban. Ellas venían a mí. Lleno de confianza por su éxito, buscó más riesgos un fin de semana en el lago Sammamish, cerca de Seattle. 2 de las mujeres que estaban allí, Janice Odd, de 23 años, y Denise Naslund, de 18, aparentemente se fueron con el lesionado desconocido a 4 horas de diferencia. Fue la última vez que las vieron con vida. De acuerdo con descripciones de testigos, dibujantes de la policía hicieron un retrato del joven con acento canadiense que se hacía llamar Ted. Parte de su éxito se debió a su ingenio. Por otra parte, se debió a su conducta extrovertida. Nadie sospechaba de sus inclinaciones homicidas. La escritora Anne Rule de Seattle se ha dedicado a analizar a asesinos y a sus víctimas. En 1975, cuando empezaba su carrera, fue contratada para escribir un libro sobre el asesino de Seattle. No tenía idea de que resultaría ser alguien que conocía. Pensé, Dios, se parece a Ted Bundy. Y sé que Ted a veces finge tener acento canadiense. Sabía que vivía en una casa de huéspedes en la misma calle donde fueron halladas 2 víctimas. Pero buscaban a alguien con antecedentes y Ted Bundy lo único que tenía era 2 distinciones por valentía al ayudar a personas. Fue asistente del director del Consejo de Prevención del Crimen en Seattle. Trabajó para el gobernador. No es el tipo de sujeto del que se sospecharía. Anne conoció a Bundy en 1971, 4 años antes, cuando ella era voluntaria en una clínica de Seattle. Trabajé como voluntaria y nos ponían juntos con un estudiante. Y por un golpe de suerte, mi compañero resultó ser un joven muy amigable de 23 años llamado Theodore Bundy. Pasé 3 noches a la semana por casi un año encerrada y sola con Ted Bundy. El fin de semana después de los raptos, las playas en el lago Sammamish estaban raramente vacías. Durante los próximos meses, cuerpos de mujeres desaparecidas fueron encontrados en colinas cercanas. La policía de Washington intensificó su búsqueda. 12 mujeres habían desaparecido en Seattle y se sospechaba que todas fueron víctimas del misterioso Ted. Pero Bundy fue listo y supo cuándo mudarse. En septiembre de 1974 se mudó a Salt Lake City. Durante el siguiente mes y medio, 3 adolescentes desaparecieron sin dejar rastro. Luego, el 8 de noviembre, Bundy observó a la joven de 23 años, Carol Darronge. Fingiendo ser detective, le dijo que alguien había sido atrapado robando algo de su auto. Le pidió que mirara adentro para ver si había perdido algo. Ella le dijo que al parecer todo estaba allí, pero Bundy le pidió que lo acompañara a la estación para ver si podía identificar al ladrón. Aunque Darronge tenía sus dudas, hizo lo que le pidió. Pero cuando ella se subió a su Volkswagen, él reveló sus intenciones. La esposó y amenazó con matarla en el acto. Pero ella logró abrir la puerta del auto. Se liberó. Darronge es al parecer la única mujer que logró escapar de las garras de Ted Bundy. Pero Bundy siguió como si nada. En los siguientes meses, más mujeres murieron. En Utah, Bundy fue finalmente atrapado por una infracción de tránsito. Carol Darronge lo reconoció en una identificación. Fue hallado culpable de secuestro y sentenciado de 1 a 15 años.
Luego fue extraditado a Colorado, donde de acuerdo con muestras de cabello encontradas en su auto fue acusado de asesinar a una joven. Y allí, a través de un pequeño agujero en el techo de su celda, escapó para matar de nuevo. 8 días antes de los asesinatos en la fraternidad, Ted Bundy huyó de Colorado hacia Florida. Un amigo le prestó dinero. Había estado en la cárcel por 1 año y su compulsión fatal creció durante ese periodo. Su necesidad de calmar su adicción creció tanto, ya que estuvo en prisión y no podía matar, sino sentarse allí alimentando sus fantasías, pensando en matar. Y cuando salió, no controló sus impulsos. Bundy ahora se arriesgaba y cometía errores. Ya no usaba el ardid del amable desconocido. En la fraternidad Chi Omega, atacó con violencia e ira y dejó atrás la pista que llevó a su captura. Bill Huckmeyer cree que la imprudencia de Bundy era inevitable. Los asesinos en serie se vuelven más osados y menos predecibles con el tiempo. De todos los asesinos en serie de los que he visto, sus crímenes empiezan por razones diferentes. El primer asesinato pudo ser accidental, quizás fue una agresión imprevista, pero después se convierte en un predador. Cuando estuvo en prisión, Bundy fue el mejor caso de estudio sobre asesinatos en serie. Huckmeyer trató de determinar de dónde provenía la compulsión fatal de un asesino. Incluso el mismo Bundy ayudó a interrogar a otros asesinos en el pasillo de la muerte para hallar un denominador común. La respuesta no fue clara. Los asesinos en serie tienen los mismos antecedentes y conducta que el resto de nosotros. Los asesinos en serie tienen diferentes orígenes. No hay un factor consistente que se sepa sobre su desarrollo. Básicamente, al estudiar la evolución de Ted Bundy como ser humano, uno se sorprendería al saber que se convirtió en asesino en serie, ya que no actuaba diferente. No parecía madurar de forma distinta a la de los niños a su alrededor. La escritora Ann Rule cree que los asesinos como Bundy nacen y se crean. Bueno, pienso que un asesino en serie o cualquier sádico psicópata debe tener una combinación de genes predispuestos a la violencia. Es igual que las personas que tocan el violín o pueden bailar, pero estas personas tienen la tendencia de ser violentas. Más cuando el niño nace en un hogar amoroso donde se siente seguro o se siente segura, no lo sé. Pero si existe la terrible combinación de una predisposición genética y un hogar abusivo, pues ese es el terreno perfecto para crear a estas personas. Bundy mostró sus tendencias homicidas desde niño. Cuando él tenía 3 años, su tía Julia, adolescente en ese entonces, se despertó y encontró a Ted colocando cuchillos en su cama. Para la mayoría de los asesinos en serie, se trata de decisiones. Todos somos producto de nuestro ambiente, genes, experiencias y lo que decidimos en la vida, ya sea estudiar una carrera o elegir una pareja o defender algo. Y si somos asesinos, es nuestra responsabilidad. Bundy descubrió a los 20 años que era un hijo ilegítimo. Aspiraba a algo que su padrastro no podía costear: involucrarse en la política local. Pero el rechazo de una universitaria de clase alta y refinada pudo haberlo llenado de una progresiva ira. Cuando empezó a matar menos de 1 año después, todas sus víctimas tendrían un parecido a la joven que lo rechazó. Cuando el agente Huckmeyer empezó a pasar más tiempo con él, Bundy comenzó a llamarlo su mejor amigo. Él describió lo que era ser un asesino en serie. Él dijo que cuando estás solo con una víctima con vida y que lucha e implora por su vida, uno se convierte en Dios y que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Él dijo que cuando los mataba, oía los últimos sonidos que hacían y que su boca prácticamente saboreaba los últimos suspiros que salían de sus cuerpos. Y dijo que eso le producía una sensación fenomenal de poder y que se alimentaba de todo eso por un tiempo.
Era como salir de una especie de horrible trance o sueño. Solo puedo compararlo con, ya saben, no quiero exagerar, pero haber sido poseído por algo tan terrible y tan extraño y despertar de eso la mañana siguiente, recordar lo ocurrido y darse cuenta de que en los ojos de la ley y en los ojos de Dios uno es responsable. Bundy fue hallado culpable de matar a 3 mujeres y confesó haber asesinado a otras 30. La policía nunca sabrá si estaba alardeando o si solo dio un estimado. Recibió su último castigo el 24 de enero de 1989 en la silla eléctrica. Hambrientos por este tipo de poder, los asesinos en serie se sienten obligados a matar. Pero no siempre matan a sus víctimas. A veces se casan con ellas. El 29 de junio de 1991, 2 piragüistas pasaban una tarde tranquila en el lago Gibson, cerca de las cataratas del Niágara, en Canadá. Las aguas bajaron, mostrando varios bloques de concreto manchados con pintura negra. Cuando uno de los hombres pisó un bloque, este se partió en 2. Quedó impactado por lo que vio. Adentro estaban las extremidades desmembradas de un cuerpo humano. La policía halló partes humanas en los 8 bloques. Les tomó 2 semanas obtener los registros dentales para identificar a la víctima. Era una adolescente llamada Leslie Mahaffey, quien desapareció 2 semanas antes en la ciudad cercana de Burlington. Su asesino también abusó sexualmente de ella. Fue un crimen impactante para un país donde la violencia es inusual. Vince Bevan, de la Policía Regional de Niágara, fue puesto a cargo de la investigación. Cuando identificamos a la víctima, ya había pasado un mes. Así que tuvimos que regresar y tratar de descubrir con quién estaba, cuáles fueron las circunstancias de su desaparición, y empezamos a trabajar en la ciudad de Burlington para ver si podíamos hallar pistas que nos guiaran en la dirección correcta con respecto a cómo murió y terminó en bloques de concreto en el lago Gibson. Pero no había testigos ni pistas que revelaran la identidad del asesino. El científico forense Mike Kershaw procedió a examinar los bloques de concreto, específicamente los escombros, esperando hallar evidencia útil. Examiné cerca de 317 kilos de concreto y solo en el análisis con fuentes de luz pasé probablemente cerca de 120 horas. Algunas cosas que esperábamos encontrar eran objetos de Leslie Mahaffey, como joyas. También buscábamos evidencia como sierras u hojas de sierra. Pero lo que encontré fue cabello, fibras y cabello que no parecía parte del concreto ni de Leslie Mahaffey. Análisis químicos determinaron que el concreto era premezclado y de una marca tan común que era imposible de rastrear. La evidencia consistía en la pintura negra y en cabellos que coincidían con los de la víctima y varias hebras de un cabello diferente y claro. Kershaw no tenía nada para compararlo. La evidencia forense no era de mucha ayuda. La búsqueda del asesino del Niágara se hizo más urgente cuando se denunció la desaparición de otra joven llamada Kristen French. Ella salió de la escuela el 16 de abril y fue vista por última vez caminando cerca de una iglesia. Nunca llegó a casa. 2 semanas después de la desaparición de Kristen French, un hombre que buscaba metal descubrió su cuerpo. Fue abusada sexualmente y asesinada de forma similar a Mahaffey. Para Vince Bevan, era obvio que había un asesino en serie, y su osadía fue una señal de alarma. Kristen French había sido raptada a las 3 de la tarde en un estacionamiento cercano a una calle concurrida. Que alguien la raptara en esa área en particular
era inusual debido al riesgo que el atacante tuvo que enfrentar. Hubo muchas cosas que en ese momento pudieron haber interferido con sus planes y si no fue una acción desesperada, estaba por encima del nivel de riesgo para un criminal de este tipo. El primer indicio del caso provino de 120 kilómetros de distancia en el pueblo de Scarborough. Durante 2 años, la policía de allí trató sin éxito de atrapar a un violador en serie. Siguiendo el indicio, en 1990 visitaron a Paul Bernardo, un contador que se parecía al hombre descrito por algunas de las víctimas. Parecía un sospechoso improbable. Cuando uno se imagina a alguien que pudiera ser responsable por crímenes así, uno espera que esté marcado de alguna manera, así como un jorobado que arrastre una pierna. Como procedimiento de rutina, la policía tomó muestras de sangre y saliva de Bernardo para analizarlas. Era uno de 1.500 posibles sospechosos, pero en esos días, cuando las pruebas de ADN estaban en sus inicios, el proceso llevaba tiempo. A un equipo de forenses canadienses les tomó 2 años completar el análisis de ADN de Bernardo. Pero Bernardo se había mudado de Scarborough a Niágara en 1991. Las violaciones en Scarborough se detuvieron de repente, pero empezaron en Niágara. Cuando se obtuvieron los resultados de ADN en febrero de 1993, estos probaron que Bernardo era el violador de Scarborough. Las autoridades notificaron a la policía de Niágara. Pudimos haber hecho una conexión entre ambos crímenes más temprano en el caso, pero sucede que esa conexión no se hizo hasta que los resultados de ADN de Bernardo llegaron. Bernardo fue arrestado por las violaciones en Scarborough y los asesinatos en Niágara. Negó haber cometido los crímenes y la policía no tenía pruebas para vincularlo con los asesinatos. Si querían condenar a Bernardo, necesitaban pruebas tangibles. Bevan obtuvo una orden para registrar la casa de Bernardo. Un equipo de búsqueda duró 10 semanas buscando cabello, sangre y huellas, cualquier evidencia física que probara la presencia de las víctimas de asesinato. Nos arrodillamos con un microscopio y buscamos centímetro a centímetro hasta que hallamos cabellos y de hecho hallamos pequeñas fibras de cabello idénticas a las de Kristen French. Además del cabello, hallaron rastros de ADN de French y Mahaffey. Las autopsias revelaron que ambas víctimas fueron drogadas. En el cajón de un escritorio, los investigadores hallaron un tranquilizante que la esposa de Bernardo, Karla Homolka, obtuvo de la consulta de veterinario donde trabajaba. En una videocinta que Bernardo grabó para la aseguradora, la policía halló un inventario de su sótano y aparecieron más pistas. Primero observaron una sierra circular, una que para la policía pudo ser usada para desmembrar a la primera víctima. La siguiente pista en la cinta fue igual de incriminatoria. Mientras caminaba por el piso del sótano, mostró varias de sus herramientas y pasó por el lado de un armario abierto. Y en la primera repisa había 2 latas de pintura en spray. Una era gris y otra era negra. Así que pedimos una orden de registro. Y en la búsqueda no pudimos encontrar esa lata de pintura negra. Además de la evidencia en la cinta, los investigadores notaron varias incisiones en las escaleras del sótano. Al examinarlas microscópicamente, observaron marcas de pintura negra. Los forenses hicieron bloques de concreto de tamaño similar a los que fueron hallados con el cuerpo de Mahaffey. Usaron pintura en spray en los bloques y los subieron por unas escaleras similares. Las marcas que hicieron coincidían con las encontradas en las escaleras de Bernardo. La evidencia forense aumentaba, pero todo era circunstancial. Lograron cerrar el caso con la ayuda de un testigo improbable. En enero de 1993, la esposa de Paul Bernardo, Karla Homolka, lo dejó. Ella le dijo a la policía después que Bernardo la había atado y forzado a actuar como sus víctimas en sus últimos momentos.
Como tenía miedo de terminar igual que ellas, huyó. En febrero, como había cada vez más evidencia en contra de Bernardo, ella decidió hacer un trato y confesó que había participado en los terribles crímenes de Paul Bernardo. Crímenes que él grabó. Karla Homolka conoció a Paul Bernardo en 1987 cuando era una adolescente. Bernardo era un apuesto y al parecer exitoso hombre joven con solo 6 años más que ella. Pero debajo de esa amigable apariencia, Bernardo estaba poseído por un deseo de dominar mujeres. Roy Hazelwood, ex agente del FBI y experto en crímenes sexuales, estudió por 6 años el extraño vínculo entre los asesinos en serie y las mujeres que se enamoraban de ellos. Los fiscales canadienses lo llamaron para analizar el estado mental de Karla. Hazelwood cree que Bernardo, al igual que muchos asesinos en serie, ve a las mujeres como criaturas inferiores que no merecen respeto. Esto explica por qué buscan a mujeres de clase media en lugar de prostitutas o alcohólicas o drogadictas, porque quieren romper esa imagen de bondad y pureza que suele rodear a la persona de clase media alta. Cuando era adolescente, empezó a espiar a mujeres en la oscuridad. Se convirtieron en objetos que existían solo para su placer. Según Hazelwood, Bernardo consideraba a su futura esposa Karla Homolka como una mujer a la que podía dominar y obligar a hacer lo que quisiera. Estos hombres tienen una habilidad innata para identificar a mujeres vulnerables, mujeres ingenuas, mujeres con poca experiencia o autoestima baja, o que tuviesen, como mencioné antes, personalidades dependientes y que quieran y ansíen la atención de otros y su aprobación. Los padres de Karla la animaron a entablar un noviazgo con el apuesto y adinerado Bernardo. En 1990 ya la tenía bajo un horrible hechizo. En Navidad, ella lo ayudó a drogar a su propia hermana Tammy para que pudiera tener sexo con ella, pero la droga causó su muerte. Dijeron que había tomado demasiado alcohol. Nadie sospechaba la verdad. No había duda de que Bernardo la manipuló. Ella era una mujer atractiva, inteligente y joven. La razón por la que se involucró en el primer incidente es un misterio para mí. Pero creo que después de la muerte de su hermana, quedó atrapada. Quedó atrapada en medio de una situación de la que él pudo aprovecharse. La noche del 14 de junio de 1991, 6 meses después de la muerte de Tammy, Bernardo salió en busca de jovencitas. Según lo que le dijo a Karla, vio a Leslie McAfee afuera de su casa a las 2 de la mañana. Le ofreció ayuda para entrar y luego la convenció de entrar en su auto para darle un cigarrillo. Karla le dijo a la policía que Paul la obligó a grabarlo mientras abusaba de McAfee. Paul y Karla se casaron 2 semanas después. El día en el que la policía descubrió el cuerpo dentro del bloque. Con el tiempo, Bernardo afianzó su control sobre Karla y la involucró más en sus crímenes. Estaba enamorada de él y quería su aprobación y deseaba complacerlo. Aceptó participar y con el tiempo todo se volvió más extraño. Karla ayudó a su esposo a raptar a Kristen French en abril de 1992. Dijo que necesitaba una dirección y le preguntó a la joven dónde estaba en un mapa. Bernardo se escabulló detrás de ella y la metió en el auto. Una vez más, según Homolka, ella participó y grabó el abuso sexual de Bernardo. Pero ¿dónde estaban las cintas? A pesar de buscar en cada rincón de la casa de Bernardo por 10 semanas, la policía canadiense no pudo encontrarlas. Luego descubrieron que Bernardo, en prisión, le pidió a su abogado que se deshiciera de ellas.
Cuando las cintas fueron entregadas a la policía, confirmaron cada detalle de lo que Carla había dicho. Bernardo usaba las cintas para recordar sus crímenes una y otra vez. Las cintas y la declaración de Carla Homolka fueron más que suficiente para condenar a Paul Bernardo. Fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Por participar en los crímenes, Carla Homolka fue sentenciada a 12 años en prisión. Esta sentencia se basó en su testimonio antes de encontrar las cintas. Pero estas mostraron claramente que Carla participó en la tortura y abuso sexual de las víctimas. ¿De verdad fue otra víctima o una cómplice que logró obtener un buen trato con la policía? ¿Es una víctima? No en el sentido de que ella es responsable por lo que hizo. Ciertamente es responsable por ello y debe ser castigada por sus acciones, ya que participó en el rapto y asesinato de 3 personas diferentes. En ese sentido, no es una víctima. ¿Es una víctima ya que cayó en su hechizo o en el sentido de que abusó de ella? En ese aspecto, sí, es una víctima en ese sentido. Desde la primera violación que cometió Bernardo hasta su captura, habían pasado casi 6 años. De acuerdo con Ann Rule, si no hubiese sido atrapado, habría continuado con sus asesinatos. Ellos empiezan con 2 o 3 años de diferencia, y luego solo 1 año, después 1 a cada mes, y luego 1 por semana, hasta que al final necesitan más y más de esa droga que ansían para sentirse normales. Y para los asesinos en serie es matar. Primero lo hacen para drogarse y luego porque sienten que lo necesitan. Y casi todos son atrapados ya que al final empiezan a arriesgarse. Lenta y dolorosamente, los expertos aprenden más sobre el patrón de un asesino en serie sexual. Pero si el asesino es una mujer, ¿seguirá ese mismo patrón? En diciembre de 1989, al lado de una autopista de Florida, en las afueras de Daytona Beach, los oficiales hallaron un auto abandonado registrado a nombre de Richard Mallory, residente en Tampa. Estuvo desaparecido por varios días. Mallory, de 51 años, apareció 1 semana y media después, desnudo, con varios disparos de un arma calibre 22 y abandonado a 3 kilómetros de donde estaba su vehículo. La policía acordonó el área para buscar pistas. El investigador Larry Horsepa, de la oficina del alguacil de Volusia, dirigió la investigación. En ese momento, no sabíamos qué había ocurrido, así que como en cualquier investigación de homicidio, realizamos un registro del área y recogimos todo lo que pudimos encontrar que pudiese estar relacionado con el crimen. Pero los investigadores hallaron poca evidencia que señalara al asesino. La investigación se estancó por falta de pistas. Mientras la policía de Volusia trabajaba en este caso, los oficiales de otros 3 condados se enfrentaban a otros homicidios. Inmersos en sus propias investigaciones, no sabían nada sobre otros casos, ni sabían que estaban relacionados. No sabíamos sobre los otros asesinatos que estuvieron ocurriendo por casi 1 año y básicamente trabajábamos por nuestra cuenta. Cuando la cantidad de muertos aumentó, la policía se dio cuenta de que había un patrón homicida en toda Florida. Finalmente, los departamentos de policía unieron fuerzas. Encontramos similitudes en que todos los hombres eran mayores de 45 años. Prácticamente todos viajaban solos, estaban en autopistas importantes y fueron abandonados cerca de esas autopistas y sus vehículos también fueron encontrados en otros lugares. El asesino había sido metódico y consistente. Todas las víctimas, menos una, recibieron disparos en el torso con una pistola calibre 22, un arma relativamente pequeña.
En todos los casos, el asiento del conductor estaba cerca del volante. La evidencia indicaba que el asesino era una persona baja, posiblemente una mujer. Si eso era cierto, sería un récord. Nunca se presentó el caso de una asesina en serie, o al menos la policía nunca vio una. Pero en este punto, eran solo conjeturas. El asesino había sido meticuloso y borró todas sus huellas. Pero el 4 de julio de 1990, una mujer declaró a la policía que vio un auto chocar contra una cerca y que luego se marchó. Adentro había dos mujeres, una rubia y una morena de menor estatura. A unos kilómetros se encontró un auto abandonado con esa descripción. Testigos en la escena también vieron a las dos mujeres. Se descubrió que el auto estaba registrado a nombre de Peter Sims, de 65 años, un misionero itinerante que estuvo desaparecido por casi un mes. La policía notó una posible conexión con los otros homicidios. El auto fue analizado por Merv Stevens del Departamento de Policía de Florida. El vehículo fue básicamente limpiado por dentro y por fuera. El analista forense revisó el apoyabrazos del lado del conductor del auto y lo removió. Al removerlo, observó lo que parecía o era idéntico a una huella de palma ensangrentada. La huella era su única pista, una pista muy incriminatoria. Pero las huellas ensangrentadas son frágiles. Los forenses solo tenían una oportunidad para extraerla, solo una oportunidad para vincular al asesino con la escena. No podían equivocarse. Extrajeron la huella como último recurso. Al descubrir lo que pensaban era una huella ensangrentada debido a su color rojizo, y luego de que la fotografiaran, esta comenzaría a secarse. Debido a la fragilidad de la huella, esta solo como verla caería en pedazos. Después de fotografiar la huella, se colocó cuidadosamente cinta transparente sobre ella. Luego se extrajo la huella con muchísimo cuidado. Cualquier doblez en la cinta podría romper la huella y dañar la evidencia. Cuando la huella se adhirió a la cinta, se colocó en una lámina blanca. Los técnicos estaban aliviados, la extracción había sido un éxito. Analizaron la huella de palma y la compararon con la de criminales conocidos en el estado de Florida. Steven descubrió que coincidía con la huella de una mujer llamada Lori Grody. Había sido arrestada por posesión de armas. Grody también era conocida como Cami Green y Aileen Wuornos. Como había evidencia de robo en varios de los autos, la policía fue a varias casas de empeño con la esperanza de encontrar los artículos robados. En una hallaron un ticket a nombre de Cami Green para una cámara y un detector de radares, objetos desaparecidos del auto de Richard Mallory. En Florida, las casas de empeño deben pedir huellas dactilares. La huella de Cami Green fue comparada con las huellas en los archivos. Las huellas coincidían. La huella de palma y los objetos robados estaban vinculados a una sola persona, una mujer llamada Aileen Wuornos. Los investigadores localizaron a Wuornos en Daytona Beach, donde se relacionaba con los ciclistas. Solía ir a un bar llamado El Último Recurso, donde dormía en bancos detrás del estacionamiento. Policías encubiertos la vigilaron constantemente hasta obtener evidencia de sus crímenes. Pero cuando descubrieron que habría una barbacoa para ciclistas el próximo fin de semana, les preocupó perder el rastro de Wuornos entre la multitud. El 9 de enero de 1991, la policía finalmente la arrestó. En su posesión tenía una llave que llevó a la policía a un casillero lleno de objetos robados de las víctimas. El caso en contra de Wuornos se volvió más sólido. Luego pidieron información a sus amigos.
Para no involucrarlos, Wuornos confesó. Le disparé y luego pensé, ¿por qué no seguirle disparando? Tenía que matar a ese sujeto, ya que si no, él iba a decirle a alguien. Cuando fue hallada culpable por el asesinato de 6 hombres, Wuornos fue reconocida como una de las primeras asesinas en serie, tan brutal como un criminal del sexo opuesto. Pero, ¿por qué a principios de diciembre de 1989 se convertiría en asesina, pidiendo aventones de hombres de mediana edad y pidiéndoles dinero a cambio de sexo para luego dispararles hasta morir? Wuornos afirma haber actuado en defensa propia. Es algo que para Larry Horsipa es difícil de creer. Creo que ella estaba haciendo su trabajo mientras viajaba por alguna razón. Quizás necesitaba dinero o concluyó que sus víctimas eran presas fáciles. En un punto de su vida, comenzando con Marjorie, decidió llevar un arma encima y una vez que disparó por primera vez y mató al primer hombre, pensó que fácil, así que, ¿por qué no hacerlo de nuevo? Ann Rule ha estudiado casos de mujeres asesinas. Ella no cree que el motivo haya sido el robo. Está convencida de que Aileen Wuornos sentía que los hombres abusaban de ella y que matarlos era su forma de vengarse. Su ira es común en los asesinos en serie. De todas las mujeres que he analizado, ella es la única que parece tener un tipo de víctima en particular, un modus operandi que asesinó a solo extraños, lo que concuerda con el patrón de un asesino en serie. Para Ann Rule, el detalle más escalofriante de los asesinos en serie es que no se arrepienten por sus crímenes. Estas personas creen que merecen hacer todo lo que las haga sentir mejor. No les importa si lastiman a alguien, siempre y cuando les guste. Ellos son los únicos que existen y los demás somos de papel. No sentimos como ellos. Con cada crimen, un asesino en serie pierde una parte de su conciencia, lo que hace que matar de nuevo sea más fácil. Cuando los departamentos de policía en el país comparten información, ven con mayor rapidez el patrón de un asesino. Así pueden detener a los asesinos en serie para siempre. Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente, incluyendo imágenes de las investigaciones. La policía de Connecticut sospecha que una mujer desaparecida fue asesinada, pero ¿cómo podrán probarlo si no han encontrado el cuerpo? Luego de una búsqueda de 14 años, una osamenta es hallada en un pozo. ¿Quedará evidencia para determinar lo ocurrido? Una investigación se estanca hasta que el misterio de la desaparición de un joven se resuelve gracias a su difunto padre. Ocultar a una víctima solía ser la forma de salirse con la suya de un crimen. Pero ahora, incluso sin un cuerpo, los forenses pueden desmoronar una red de mentiras y revelar el cuerpo del delito. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Cuerpo del delito. Un cadáver suele ser la primera pista en un homicidio. Pero sin una víctima, ¿cómo la policía puede atrapar a un asesino? Sin una víctima, ¿cómo pueden probar que ocurrió un asesinato? En diciembre de 1986, la policía de Connecticut se enfrentó con un reto similar. Hele Craft, una aeromoza de 38 años, desapareció de su tranquilo pueblo de Newtown, Connecticut.
Dejó atrás a su esposo Richard y a sus 3 hijos. Richard no se sorprendió por su desaparición. Hele había solicitado el divorcio después de descubrir que él tenía una aventura. La niñera de los Kraft, Mary Thomas, estaba preocupada. Sus sospechas aumentaron cuando observó manchas de sangre en la alfombra de la habitación de Hele. Llamó a la mejor amiga de Hele, quien a su vez contactó con el abogado de ella. Según el detective Joseph De Stefano, Hele pudo haber temido por su vida. Hele explicó a su abogado que si por alguna razón desaparecía o le ocurría algo, no lo considerara como una coincidencia, que algo andaba mal, y le pidió a su abogado que investigara. Y fue exactamente lo que ocurrió. Hele desapareció. La policía interrogó a Richard Kraft. Aunque sabían que su relación con Hele era inestable, no parecía un sospechoso probable. Además de trabajar como piloto en una aerolínea comercial, Richard era agente de policía y había jurado defender la ley. El arma va hacia atrás y... Pero cuando los detectives hablaron con las amigas de Hele, sus sospechas en contra de Richard aumentaron. Cuando le preguntaban a Richard dónde estaba Hele, les daba respuestas diferentes. En una ocasión dijo que ella visitaba a su madre. En otra dijo que visitaba a su hermana. En otra oportunidad dijo que no sabía dónde estaba. Eran cosas que un esposo no diría si su esposa estaba desaparecida, y eso aumentó nuestras sospechas. La policía tenía suficiente información para obtener una orden de registro, pero no la suficiente para acusarlo de algún crimen. Aún no sabían si se trataba de un caso criminal o una búsqueda interminable. En ese momento no teníamos respuestas, solo teníamos preguntas. Esperaban hallar respuestas en la habitación de los Crafts. Pero cuando obtuvieron la orden, el lugar estaba casi vacío, al parecer listo para un cambio de alfombra, o quizás con el fin de alterar la escena. Mientras Richard iba hacia Florida para pasar la Navidad, kilómetros de distancia de la policía. Algo había ocurrido en el lugar, pero ¿el sospechoso borró toda la evidencia? Se hallaron algunos muebles en el sótano. Antes de examinar la habitación, los investigadores le pidieron a una amiga de Hele que les explicara la ubicación de todo. Después de organizar otra vez el cuarto, los forenses hallaron sangre en un lado de la cama. El experto Henry Lee analizó las manchas de sangre. La primera vez en que alguien es golpeado, no suele haber salpicaduras. Solo se forma una herida y cuando la sangre comienza a acumularse en la lesión, en los capilares o en la vena, se forma un cúmulo de sangre. En el segundo golpe ocurre la salpicadura. Según el tamaño y la distancia de las manchas en la cama, Lee determinó que las salpicaduras fueron de velocidad media. Eso le indicó qué tipo de arma fue usada. Fue un objeto contundente, pero no sabíamos si era un martillo, un hacha o una linterna. Pudo ser cualquier objeto contundente. Pero Lee y los investigadores concordaron en algo. Habían encontrado la escena del crimen, lo que indicaba un asesinato. Unas manchas de sangre en la cama de Hele y Richard Kraft bastó para que aumentaran los esfuerzos en lo que parecía ser un caso de personas desaparecidas. La policía creía que Hele estaba muerta y que Richard Kraft era el asesino. Pero las pruebas eran escasas. Los oficiales se guiaban más por su intuición que por evidencia. Si Hele Kraft fue asesinada, ¿dónde estaba su cuerpo? Los detectives tenían trabajo por delante. El paso siguiente en la investigación era analizar los papeles que encontramos en el lugar.
en especial sus recibos de tarjetas de crédito. En una lista de compras de rutina, hubo una que llamó la atención. Descubrimos que Richard Kraft rentó una trituradora de madera en la agencia Darien, Connecticut. Aunque solo era una sospecha, el jefe de De Stefano sugirió que quizás Kraft había usado la trituradora para deshacerse del cuerpo. De Stefano tenía dudas. Lo primero que pensé es que cosas así no sucedían. Ocurrían en televisión, pero no en la vida real. Fue a la agencia de alquiler para averiguar si era posible usar una trituradora para deshacerse de un cuerpo. El empleado le mostró la trituradora que Richard Kraft rentó el 18 de noviembre, en la fecha en la que Hele Kraft desapareció. Bien, básicamente el material tiene que entrar por este extremo y luego tiene que pasar hacia las cuchillas de estas ruedas y... Sí, que están girando. Bueno, ¿cuál es el grosor de la rueda? 5 centímetros. Es puro acero. Pesa 408 kilogramos. 408 kilogramos. Las cuchillas están en el medio. Cuando la rueda comienza a moverse, no se detiene. Ni por un momento. Exacto. Lo que entra aquí es cortado. Sí, aunque fuese una pieza de acero, quedaría cortado. Al fondo están las cuchillas. Por allá, sí. Entonces, es una pieza de metal de 90 kilogramos, con cuchillas por allá. Nadie puede detener esto. Para nada. Aunque la trituradora podía destruir todo lo que le arrojaran, solo podían ser objetos de 30 centímetros de altura. Deshacerse de un cuerpo de esa forma era improbable, pero no imposible. Parecía algo descabellado. Pero mientras De Stefano analizaba la trituradora, otros detectives hablaron con obreros de la localidad para ver si habían visto algo que pudiera ser una pista. Uno de ellos recordó que había salido a tempranas horas de la mañana, el 19 de noviembre. Vio a alguien que encendió una trituradora en River Road, al lado del río Housatonic. Esa declaración evitó que el caso se estancara. Los detectives se dirigieron a River Road. Cuando los investigadores llegaron, encontraron rastros de madera en el suelo. Y al explorar el área en la orilla, hallaron sobres con la dirección de Hele Kraft. En ese momento, pensamos que habíamos encontrado algo que era muy fuera de lo común. Los investigadores recogieron 33 bolsas de escombros en el área de River Road. Enviaron las bolsas a la estación para analizarlas fragmento por fragmento. Separaron todo lo que no fuese madera u hojas. Primero encontramos un cabello. Sin saber qué hacer con él, tomamos una botella y colocamos el cabello dentro. Luego continuamos. Hallamos un objeto que era más duro que la madera, pero menos que la piedra. Así que buscamos otra botella para fragmentos como este. De entre los escombros, algo escalofriante tomaba forma. Debido a estos hallazgos, se creó un espacio para analizar la evidencia. Konstantin Karasulas, odontólogo forense de la policía experto en el área, acudió al lugar para localizar restos dentales humanos. Lo que hicimos fue reunir evidencia, llevarla a la tienda, añadirle agua, colocarla en un filtro y luego buscar cosas que fuesen humanas, partes humanas. La evidencia circunstancial se amontonaba, la sangre en la habitación, la trituradora de madera y los fragmentos sin identificar encontrados. Pero aún no había un cuerpo. Y sin un cuerpo no había crimen. Debían encontrar algo más sólido. Los investigadores sabían que debían avanzar en el caso, o el asesino podía escapar. Mientras se hallaba más evidencia en River Road, la policía seguía interrogando a posibles testigos. Uno observó a un hombre con una trituradora el 19 de noviembre en un puente a casi 2 kilómetros al sur de River Road. Se enviaron buzos al puente para ver qué podían encontrar.
El agua debajo de un puente es un depósito para todos los desperdicios. Es un vertedero para vándalos y un lugar donde se arrojan posesiones indeseadas. La mayoría no tienen importancia, pero a veces aparece lo inesperado. Dan Lewis fue uno de los buzos. Lo que buscábamos era cualquier cosa que pudiese ser un arma. Buscábamos cualquier tipo de contenedor y principalmente fragmentos de un cuerpo. Debajo del puente había muchos parquímetros, señales, carritos de compras, cosas que uno suele encontrar debajo de un puente. Algo como una sierra u otro tipo de arma hubiese estado fuera de lugar. Así que cuando la encontraron, de inmediato supimos que teníamos algo que pudo estar relacionado con el caso. Como todo lo demás en ese caso, la sierra era circunstancial. Fue enviada al laboratorio y el Dr. Lee la examinó. Mientras, a casi 2 kilómetros al norte, el detective de Stefano hizo su propio hallazgo escalofriante. Había colocado varios escombros en el filtro. Coloqué el agua e hice lo que normalmente hacía, que era revisarlos con los dedos para asegurarme de que se limpiaran. Al hacerlo, ya tenía una idea de lo que se trataba, ya que los fragmentos de madera tienen una consistencia en particular. Mientras revisaba, sentía algo que no parecía madera. Era resbaloso. Luego lo coloqué bajo la luz y vi que era la punta de un dedo. La evidencia del crimen era cada vez más clara, pero aún no bastaba para probar que Hele fue asesinada o para identificar a su asesino. El rompecabezas se completaría en el laboratorio, donde Lee examinó la sierra. Debía haber una razón por la que la sierra estaba en el río. Al principio no sabíamos cuál era la conexión, pero al examinarla encontramos el fragmento de un cabello. Al examinarlo más minuciosamente, bajo un microscopio, determinamos que era humano. No solo humano, sino que el cabello fue decolorado y teñido. Los cabellos le parecían muy familiares a la asistente de Lee, Elaine Pagliaro. Habían examinado casi 2.000 cabellos encontrados entre los fragmentos de madera. Las puntas parecían hebras de una brocha. Esta apariencia ocurre principalmente cuando el cabello está en un tejido y el tejido comienza a podrirse y los químicos de la descomposición cambian la apariencia de la raíz, haciéndola parecer a una brocha. Ese detalle es importante en un caso como este, ya que indica que el cabello estaba en el tejido y que no provenía de desperdicios de una peluquería lanzados en el lugar. Los cabellos se compararon con muestras de las víctimas encontradas en la casa de los Kraft. Coincidieron. Luego analizaron la sierra. Dentro de la cubierta había fibras de tejidos azules verdosos y rastros de tejido y sangre. Las fibras eran del mismo color que el del camisón de Hele. Los tejidos en la sierra eran humanos y el tipo de sangre coincidía con el de Hele Kraft. Ahora había que descubrir a quién pertenecía la sierra. El número de serie estaba corroído por el agua, pero Elaine Pagliaro pudo recuperarlo. Debido a la naturaleza del metal, la impresión contenía varias capas, así que aunque se elimine la capa superior, uno puede revelar las áreas marcadas debajo al quitar esa porción dañada. Aplicó un químico en la superficie de la placa, que disolvió las capas corroídas de metal y reveló el número de serie.
El número era E5921616. Siempre recordaré ese número. Con el número se localizó la tienda. La persona que compró la sierra fue Richard Kraft. La ciencia forense vinculó la sierra con la víctima y el asesino. Pero los investigadores debían probar que Hele de verdad estaba muerta. Luego de revisar las orillas de River Road por más de una semana, el doctor Carasulas encontró la pieza faltante del misterio. Cuando miré abajo, había un objeto. Y ese objeto resultó ser un diente humano. Para el forense, esto fue como un santo grial. Sabía que tenía todo lo que necesitaba para identificar a una persona. Al comparar el diente con los registros, se determinó que era de Hele Kraft. Pero esto reveló mucho más. Había parte de la mandíbula en el diente y parte de la raíz ya no estaba. Si el diente solo hubiese sido extraído, no existiría ese tipo de fractura y no habría ninguna parte del hueso allí. Por eso creo que algo desprendió el diente de su lugar en la mandíbula y rompió en pedazos lo que lo sostenía. Ese algo pudo haber sido una sierra o una trituradora. Richard Kraft estaba vinculado a ambos objetos y sin dudas a la víctima, su esposa Hele Kraft. Todo apuntaba al piloto de aviones. La condición del diente, con la evidencia del cabello y el tejido, fue suficiente para que el forense determinara la muerte de Hele Kraft 2 meses después de su desaparición. Según la evidencia reunida, la policía reconstruyó cómo pudo ocurrir la muerte de Hele Kraft. En la noche del 18 de noviembre, Hele se preparaba para dormir cuando Robert la golpeó con un objeto contundente. Se deshizo de las mantas, pero dejó manchas de sangre en la cama y la alfombra. Ya había rentado la trituradora, probablemente para otro objetivo. Luego se dio cuenta de que tenía la oportunidad de matar a su esposa y usar la trituradora para deshacerse del cuerpo. Pero sabía que el cuerpo no cabría en la trituradora. Por esa razón, usó la sierra. Esto no es algo que le harías ni a un animal. Es algo que no es normal. Va mucho más allá de los límites de lo que alguien puede hacerle a otro. Solo se hallaron 170 gramos de los restos de Hele Kraft, menos de una milésima parte de un cuerpo humano. Pero bastó para que la policía resolviera el caso. Muchos no se dan cuenta de 2 cosas. Primero, los esfuerzos que hace la policía para investigar un crimen. Y segundo, el poder de la ciencia. No conocen los nuevos adelantos que se han descubierto en los últimos años que revolucionaron la ciencia de la investigación forense. Es increíble lo que se puede lograr al unir la ciencia con la investigación. Por su crimen, Richard Kraft recibió una sentencia de 50 años. Su forma nada común de deshacerse de un cuerpo contribuyó a su fracaso, aunque se requirió la ayuda de varios expertos para atraparlo. Pero no todos tienen acceso a esos recursos. La búsqueda desesperada de una mujer por su hermana le llevaría 14 años de su vida. Ava DeHart buscaba divertirse, pero cayó en malas compañías.
Sus amigos eran un grupo diverso de aspirantes a motociclistas, una pequeña amenaza en el tranquilo pueblo de Fredericksburg, Virginia, en 1982. Solían reunirse en un lugar llamado The Joker's Wild. Era un grupo de jóvenes sin nada que hacer. El novio de Eva era el líder del grupo. Se llamaba George Patsolas, pero se hacía llamar George Sparta. Era un hombre más temido que respetado. Eva estaba con él desde hace 8 años. En ese tiempo, su relación se volvió más abusiva. En varias ocasiones ella lo dejó, pero no por mucho tiempo. El 20 de julio de 1982, Eva salió de su casa para trabajar en el Joker's Wild. Esa fue la última vez que la vieron con vida. Como no habían visto a Eva en un día, sus familiares contactaron al departamento del alguacil. El detective Billy Bowler explica la investigación. Cuando comenzó la investigación, era un caso de personas desaparecidas, y en ese tiempo el alguacil fue el detective que tomó el caso. Él primero procedió a interrogar a la familia, luego interrogó a Patsolas y le entregó una carta. Sus familiares confirmaron que era la letra de Ava. Era como una carta de despedida. Hubo una discusión. Decía algo así como hasta luego, que ella no regresaría. Si George sabía dónde estaba Eva, no lo dijo. Al igual que los demás. Sin pistas ni evidencia de un crimen, la investigación no pudo avanzar más. Creo que Patsolas fue considerado sospechoso o el responsable desde el principio, pero no habían podido obtener información, no había un cuerpo, no había ninguna evidencia forense. Ava DeHart no estaba. Y la familia de Eva no sintió ningún alivio. La hermana de Eva sospechaba que el grupo en el bar ocultaba algo. Creía que la policía no se tomaba el caso en serio. Sabía que para encontrar a Eva tendría que trabajar sola. Su actitud era difícil de tolerar al principio, ya que les mencionaba un rumor que escuché o que alguien había dicho algo y ellos decían que lo investigarían y me contactarían y así era vez tras vez. Era una montaña rusa, era una locura hablar con ellos y darles información y que no averiguaran nada. Era algo difícil de soportar. Debbie no se rindió en su búsqueda de la verdad. Desesperada por hallar a su hermana, no dejó de interrogar a los miembros de la banda y tomaba extensas notas de la información que obtenía. Sabía que su única esperanza yacía en ese grupo de motociclistas que afirmaban ser amigos de Eva. Pero ninguno habló. Todos temían a George Patsolas. Las semanas se convirtieron en años, pero Debbie no se rindió, aunque se vio obligada a reconocer que su hermana quizás estaba muerta. Mis amigos dicen que cuando me decido hacer algo, no me rindo. Y creo que yo misma pensé muchas veces que siempre supe que ella estaba muerta, pero en mi propia mente dudaba sobre lo que había ocurrido. En 1996, una noticia llamó la atención de Debbie, la historia de una mujer hallada en un baúl. Sus restos fueron encontrados en Frederick, Maryland en 1982, el mismo año en el que Eva desapareció. Las técnicas de identificación no eran tan sofisticadas. El cuerpo fue identificado erróneamente y en la nueva identificación era una joven de 22 a 26 con la misma estatura y peso y fue hallada 4 semanas después de la desaparición de mi hermana y estuvo en el baúl por 4 a 6 semanas. Así que cuando escuché eso, me estremecí. La búsqueda de su hermana la llevaría al hallazgo de restos humanos más extenso de Estados Unidos.
En abril de 1996, el renombrado forense Doug Owsley del Instituto Smithsoniano en Washington utilizó su experticia para crear un rostro para la mujer en el baúl. Bueno, los periódicos lo difundieron y resultó que la hermana de Eva vio la noticia en los periódicos y pensó, ¿será que es Eva? Ya que Eva desapareció en 1982. Animada al escuchar la descripción de la mujer en el baúl, Debbie obtuvo los registros dentales de Eva para que Owsley pudiera compararlos. Pero lamentablemente no coincidieron. La mujer en el baúl no era Eva DeHart. La búsqueda de Debbie parecía no tener fin, pero el caso de la mujer en el baúl fue de ayuda después de todo. El caso tuvo mucha publicidad. Había gente de los medios persiguiéndome y estuve en varias entrevistas y como resultado recibí varias llamadas. La gente estaba interesada y recibí llamadas anónimas de personas con la información que necesité todo este tiempo. Después de 14 años de lucha, Debbie al fin sentía que avanzaba. Sabía que esta podía ser su última oportunidad. Contrató al investigador privado Al Baker para que la ayudara a encontrar a los anteriores miembros de la banda. Empezamos a contactar a esas personas y Debbie pudo darnos los nombres. Ella hizo un excelente trabajo al saber quiénes eran parte de ese grupo y cómo podíamos encontrarlos. Ninguno sabía nada concreto. Muchos aún tenían miedo de George Patsolas. Pero un nombre se repetía, Barbara Canfield, la mujer que se convirtió en novia de George después de Eva, quien con el tiempo se casó con él. Una mujer dijo que ayudó a Canfield a limpiar unas manchas de sangre en el bar después de la desaparición de Eva. En ese momento, Canfield le dijo que la sangre fue el resultado de una pelea. Parecía que Barbara Canfield sabía algo. ¿Pero qué era? Debbie ya había hablado con ella, pero no logró nada. Ahora era el turno de Baker. Primero le dije quién era. Le di mi tarjeta con mis números de teléfono y le expliqué con calma que estábamos investigando con la familia DeHart y que no nos iríamos, que esta investigación continuaría, no se detendría y que hablaríamos con quien pudiéramos para averiguar dónde estaba Eva. No sé nada de eso. Baker siguió intentando hablar con Canfield. Como vio que él no se rendiría, ella trató de obtener un trato. Empezó a cooperar con el detective Bowler y el departamento del alguacil de Stafford. Los dirigió a una casa abandonada afuera del pueblo. Canfield le dijo a Bowler que la noche en la que Eva desapareció, George Patsolas le pidió que lo ayudara a lanzar algo pesado en un pozo. Le dijo que no hiciera preguntas. Ella no se atrevió. Nos señaló ese pozo. Luego obtuvimos una orden para registrar la propiedad. Fuimos con la policía estatal y la policía del condado de Orange. Y llamamos a los bomberos del condado de Fairfax para que nos ayudaran en el proceso de exploración del pozo. Después de asegurarse de que las condiciones eran seguras, bajaron lentamente hacia las claustrofóbicas profundidades del pozo. El agujero era de 0.18 metros cuadrados por 2 metros de profundidad. Pronto procedieron a subir cubetas llenas de escombros. Años de tierra y hojas acumuladas ocultaron lo que estaba debajo. Los huesos empezaron a aparecer. Fueron colocados al lado del pozo para que un antropólogo pudiera ver qué partes estaban allí y cuáles faltaban. Obviamente los huesos eran humanos y de una mujer. Encontramos probablemente casi todo su esqueleto. Estaba en varias piezas y tamaños. Y al final, lo que hallamos fue un total de una cubeta de 5 galones que salieron de ese pozo.
Parecía que el misterio de la desaparición de Ava se había resuelto. ¿Pero de verdad eran sus restos? Al comparar los registros dentales de Ava, se confirmó la terrible pero tranquilizadora verdad. La hermana de Debbie DeHart había sido encontrada. Absolutamente fue mejor para nosotros encontrarla que nunca encontrarla. Creo que no nos dimos cuenta que nunca nos habríamos recuperado si no la hubiéramos encontrado. En el nombre de la justicia y para la familia DeHart, Owsley debía determinar cómo murió Ava. Mi papel era determinar los hechos, y lo que tuve que hacer fue examinar cuidadosamente la osamenta. Cuando uno sabe analizarla, es fenomenal lo que puede decir. Fue el caso de la osamenta de Ava DeHart. Nos indicó exactamente lo que le ocurrió y nos dio todas las pistas para determinar cuál era su identificación. Owsley analizó cada centímetro y cada fractura para determinar la causa de la muerte. ¿Fue asesinada en otro lugar y luego arrojada en el pozo? ¿Murió debido a la caída? ¿O aún estaba viva y fue dejada allí para morir? Se observaron lesiones causadas por la caída solo en la parte inferior del cuerpo. Las fracturas en los pies, las piernas, los muslos y la pelvis fueron causadas por la caída en el pozo. Cuando fue lanzada, sus pies tocaron en el fondo y eso causó fracturas en algunos huesos. La fuerza subió hacia la tibia y rompió la articulación de las rodillas. Y con respecto a esto, al mirar el extremo distal del fémur, ambas coinciden. La fuerza comprime el extremo distal del fémur y causa una fractura de compresión aquí. Debido a la condición de los restos, Owsley determinó que Ava estaba muerta antes de ser lanzada al pozo. Este golpe en el rostro, de hecho, fracturó 4 huesos. Fracturó la parte derecha del maxilar, la parte izquierda y ambos huesos nasales. Hizo que los huesos nasales se partieran y todo indica que fue de derecha a izquierda, pero también hacia arriba, ya que hay un ligero ángulo oblicuo en los huesos nasales. No hay señales de que hubiese sido golpeada con un arma. Al parecer, el golpe fue hecho con un puño. No había parte de la osamenta que no tuviese algún tipo de herida. Fue brutal. Es la única forma de describirlo. Creo que el golpe en la cara desmayaría a cualquiera. Simplemente él quería matar a la joven. George Patsolas, quien vivía en Florida, fue acusado del asesinato de Ava DeHart. En el juicio, Owsley mostró los restos de Ava al jurado. A través de su interpretación forense, la víctima pudo declarar en contra de su asesino. Pienso que Doug creyó que por la forma en la que murió, ella hablaría con el jurado, que Ava sería la que diría, miren lo que me ocurrió. Y creo que el abogado usó esas palabras exactas, miren lo que me ocurrió. El 8 de octubre de 1997, George Patsolas fue sentenciado a cadena perpetua por sus crímenes. El caso en contra de Patsolas fue resuelto gracias a la ciencia, el trabajo detectivesco y declaraciones de testigos, pero supongamos que en un crimen no hay testigos, escena del crimen y ningún rastro del cuerpo. En abril de 1992, un Chevette de 13 años de antigüedad fue remolcado hacia un lote en Louisville, Kentucky. Allí se unió a otros vehículos abandonados, esperando el momento de ser aplastados. En ese momento nadie lo sabía, pero ese auto guardaba un terrible secreto. ¡La tengo! ¡John! Todos en New Albany, Indiana, sabían que Eric Humbert y Jonathan Whiteside eran los mejores amigos. ¡Es mía! ¡Lánzala!
Estuvo cerca. Sí, para la próxima. Trabajaban juntos en el Servicio Geológico de Estados Unidos y jugaban después de trabajar y los fines de semana. Así que lo lógico era que John Whiteside hubiese sido la última persona en ver con vida a Eric Humbert. En la tarde del 15 de enero de 1991, después de un juego de básquet con sus compañeros, los dos condujeron hacia un taller para dejar el auto de Whiteside antes de dirigirse a casa. Pero a las 9:30 de esa noche, Humbert aún no había llegado a su casa. La esposa de Eric, Missy, dijo que llamó a Whiteside para saber si lo había visto. Whiteside le dijo a Missy que Eric se había ido hace unos minutos y le aseguró que llegaría a casa en cualquier momento. Pero los minutos se convirtieron en horas. A las 2 de la mañana, Missy llamó a Whiteside de nuevo. Eric no había llegado y ella estaba preocupada. Jonathan dijo que estaría allí enseguida. Eric nunca regresó. Aunque Missy habló con la policía el día después de la desaparición de Eric, no denunció su desaparición sino 2 semanas después. Su relación tenía problemas, y ella pensó que Eric quizás quería pasar algo de tiempo solo. Pero ahora creía que algo terrible había pasado. Eric se había marchado por mucho tiempo. No habría abandonado a su hijo de 18 meses. El detective Kid Whitlow de New Albany dirigió la investigación. Interrogamos a sus compañeros. Había rumores de que Eric tenía una novia en otro estado. Hablamos con esa persona y ella dijo que no había visto a Eric. Así que su desaparición era un misterio para todos. No solo desapareció él, sino también su auto, sin rastro. Pero sí averiguaron algo interesante al interrogar a los compañeros de Missy. Dijeron que Jonathan solía visitarla en su trabajo. Y algunos afirmaban que Jonathan y Missy tenían una aventura. Las sospechas surgían en torno a Jonathan Whiteside, pero no había evidencia de que hubiese ocurrido un crimen. Nada lo vinculaba con algo ilegal. Los dos eran culpables de indiscreción, pero la ley no penaba eso. Los meses pasaron. Parecía que a Eric y a su auto se los había tragado la tierra. Mientras Whiteside se mudó con Missy y su hijo. Luego, en abril, 4 meses después de la desaparición de Eric, apareció un Chevette blanco en un lote de autos en Louisville, Kentucky. Como no fue reclamado, sería vendido o convertido en chatarra. Como rutina, decidieron informar al Centro de Información de Crímenes para ver si el auto había sido robado o si podían informar acerca de su dueño. Cuando lo hicieron, descubrieron que el auto era parte de una investigación de personas desaparecidas al otro lado del río Ohio, en New Albany, Indiana. Estuvimos muy cerca de perder una pista muy importante. El auto era de Eric Humbert. Le habían quitado la placa. En la puerta trasera había rastros de sangre. Mira esto. Los detectives de Louisville interrogaron a Whiteside, la última persona que vio a Humbert con vida. ¿Sabe quién asesinó a Eric Humbert? No. Accedió a tomar una prueba de polígrafo. ¿Sabe qué hora es? Y falló. ¿Mató a Eric Humbert? No. Cuando lo confrontaron con el resultado, Whiteside admitió saber más de lo que había declarado. Le dijo a la policía que después del juego de baloncesto, los dos condujeron hasta el taller para dejar la camioneta de Whiteside. Después fueron a casa de Whiteside para reparar otro auto. A partir de allí, la historia de Whiteside tomó un giro inesperado. Dijo que de repente Eric se enfureció y lo acusó de tener una aventura con su esposa. Seguidamente sacó un cuchillo. Hubo un altercado físico entre ambos allí en el garaje. Jonathan afirma que hirió a Eric accidentalmente durante la riña, en la garganta.
Una herida que, según Jonathan, fue fatal. Jonathan cayó presa del pánico. Pensó que nadie creería que fue un accidente. Colocó el cuerpo en la parte de atrás del Chevette, manejó varios kilómetros hacia el río Ohio y lanzó el cuerpo allí. No recordaba exactamente dónde lo había dejado. La policía no creía la versión de Whitesides. Después de su declaración fue arrestado mientras se confirmaba su historia. No tenía sentido. No era nada lógico. Incluso pedimos a 2 oficiales que simularan la pelea que él describía y vimos que era muy difícil de creer que todo hubiese ocurrido en la forma en que él lo menciona. A menos que apareciera el cuerpo, la única evidencia física para probar o refutar la teoría de Whiteside era el Chevette ensangrentado. Las manchas en la puerta trasera confirmaban que un cuerpo había sido colocado allí. Pero un detalle llamó la atención. En la maleta del auto había un patrón inusual, 5 líneas de sangre con la forma de una V invertida. Un objeto había sido presionado allí, lo que produjo las marcas. Eran paralelas, así que no podían ser marcas de dedos. La mancha era visible, pero hasta ahora no era de utilidad. Debajo del capó, los investigadores encontraron una mancha grande de sangre. En ella había una fibra verde. Nadie podía explicar cómo llegó allí. Dentro del compartimiento del motor hallaron lo que parecía tejido humano, que fue enviado al laboratorio. El experto forense Rod Englert analizó la evidencia. Determinó que la sangre hallada en la tapa del distribuidor no coincidía con una herida de cuchillo. Él explica. Lo que haré es tomar algo de sangre y suponer que este gotero es el extremo de un cuchillo y que va dirigido hacia mi cuello. Y lo saco de nuevo para quizás cortar de nuevo o simplemente lo saco. El resultado será un patrón de movimiento. Y ese es el tipo de mancha que vemos aquí. Ahora, si comparamos ambas manchas aquí, veremos una gran diferencia entre esos 2 patrones. Una herida de cuchillo crea una salpicadura que proviene de una dirección, pero lo que Englert vio en la tapa del distribuidor era multidireccional. Y eso solo lo causa una herida de bala. Para Englert, la salpicadura de sangre indicaba que Whiteside mentía. En Indiana, las manchas de sangre en el auto de Eric Humbert descartaban que hubiese sido apuñalado en la garganta. Más dudas surgieron en el laboratorio forense en Oregon, donde la muestra extraída del motor fue analizada por Ray Greensbo. Un análisis microscópico reveló que el tejido era humano, pero no provenía del cuello de alguien. La ubicación de las células, la mancha que producían, nos indicó que era tejido cerebral. No provenía de la piel o de tejidos de otras áreas. Eran tejidos neurales. Debíamos averiguar cómo ese tejido salió de una herida en el cuello. Obviamente no había ocurrido de esa forma. Al examinar el auto, encontraron un agujero de bala oculto en la base del limpiaparabrisas. 2 fragmentos fueron recuperados y enviados a Greensbo. Él confirmó que eran fragmentos de bala y de su casquillo. Pero lo más interesante era la fibra verde adherida a la bala. Él no sabía de dónde provenía. Pero algo era obvio. El auto fue la escena de un tiroteo, no un apuñalamiento. La historia de Whiteside no era cierta. En busca de la verdad, los investigadores fueron al garaje de la casa donde Jonathan Whiteside vivía, el garaje donde dijo haber apuñalado accidentalmente a su amigo hasta matarlo. El crimen llevaba ya 4 meses. ¿Será que hallarían algo? A primera vista, el garaje parecía estar limpio. Pero luego hallaron un cartucho de 9 milímetros. Días después, encontraron un arma 9 milímetros en la camioneta de Whiteside. Parecía que Eric Humbert recibió un disparo. El tejido cerebral
y la trayectoria de la bala indicaban que fue herido en la cabeza. Pero algo faltaba. Había algo que no estaba bien. No encontramos una gran salpicadura. Cuando alguien recibe un disparo en la cabeza suele haber sangre en todas partes. En este caso vimos muy poca. Así que cuando determinamos que el tejido que hallamos era cerebral, básicamente la mancha y la bala, todo coincidió. Este sujeto recibió un disparo en la cabeza. La pregunta era, ¿cómo ocurrió sin que la sangre manchara todo? Bueno, la fibra verde. Allí fue cuando tuve una idea sobre de dónde provino la fibra verde en la bala. Bingo, por eso es que no hay sangre. Tenía una gorra puesta. El patrón de tejido de la gorra también pudo haber causado las marcas en la maleta del auto. Hasta ahora la evidencia era convincente y lógica, pero ¿sería suficiente para convencer a un jurado de que la víctima era Eric Humbert? Todos los intentos de hallar el cuerpo fracasaron. Lo encontrado resultó ser una pequeña muestra de tejido cerebral y manchas de sangre. El equipo forense analizó la sangre en busca de ADN. El problema era que no tenían nada para compararla. Para avanzar debían mirar hacia atrás. Buscaron similitudes en el ADN de sus familiares. El equipo forense contaba con ese hallazgo para determinar el ADN de Eric. Para identificar a Eric Humbert, necesitábamos una prueba de paternidad. Hicimos una historia familiar. Estaba su madre, sus 2 hermanos, su hijo y esposa. Así que tomamos muestras de ADN de ellos y la comparamos con la sangre y el tejido desconocido hallado en la escena. Para asegurarse de que la evidencia no estuviese contaminada, los análisis se realizaron en 2 laboratorios diferentes. Los resultados fueron consistentes, pero los investigadores aún no estaban satisfechos. El equipo forense necesitaba ADN de ambos padres de Humbert para confirmar que sus hallazgos eran precisos e irrefutables. Obtuvieron permiso para exhumar el cuerpo del padre de Humbert, quien murió años antes. Se extrajo el ADN de los huesos de su padre. El código genético del padre y la madre de Humbert se comparó con el ADN de la sangre hallada en el Chevette. Pudimos mostrar, más allá de una duda razonable, que el ADN era congruente con el de un hijo de ambas personas. Aún sin el cuerpo de Eric Humbert, la fiscalía tenía todo lo que necesitaba para enjuiciar a Jonathan Whiteside. La fiscalía alegó que en la última noche de vida de Eric Humbert, él fue a la casa de Jonathan Whiteside para que lo ayudara a reparar su auto. Quizás sospechaba que su mejor amigo tenía una aventura con su esposa, pero no pudo haber sabido que ese mejor amigo lo quería fuera de su vida. Mientras Humbert se inclinó hacia su auto para mostrarle a Whiteside cómo reparó una falla similar en su Chevette, Whiteside sacó una pistola de 9 milímetros y le disparó a su amigo a quemarropa. Luego colocó a su amigo en la maleta del auto, se deshizo de él y abandonó el vehículo. Pensó que al deshacerse del cuerpo, eliminaría toda la evidencia, pero estuvo equivocado. Cuando un criminal entra o sale de una escena del crimen, siempre deja algo o se lleva algo. Y creo que eso es muy cierto. Hoy en día podemos encontrar ese tipo de evidencia que toman o dejan mucho más que hace 10 años. El jurado deliberó solo 45 minutos antes de hallar a Jonathan Whiteside culpable de asesinato. Fue sentenciado a 50 años en prisión. Hasta ahora, el cuerpo de Eric Humbert no ha sido encontrado. Cuando Jonathan fue sentenciado, la madre de Eric me tomó por el brazo y dijo, por favor, no dejen de buscarlo. Es irónico que cada vez que hayamos información sobre un cuerpo encontrado en un área cualquiera, nadie quiera decirlo. En este caso, todos nos preguntamos si se trataba de Eric. Pero aún no ha habido resultados. Seguimos buscándolo. Claro que lo buscamos. No hace mucho, cuando las víctimas desaparecían, los asesinos escapaban. Pero hoy todo está cambiando. Las leyes de la justicia se han aliado con las de la ciencia.
Y aunque una víctima no sea encontrada, su asesino sí será atrapado.